El Dios al que un hombre da culto dicta y determina la conducta de dicho hombre. Repito, el Dios al que un hombre da culto dicta y determina la conducta de dicho hombre. A lo largo de la Escritura y de la historia de la Iglesia se han propuesto diferentes imágenes acerca de Dios. La del Dios creador, creo que también lo hemos cantado, ¿verdad? El Dios todopoderoso, el Pantocrátor, el Dios de la alianza que establece pactos con los hombres, el Dios juez que juzgará a las naciones en su día, al final de los tiempos, por imágenes de Dios que hoy día nos chirrían y nos ponen en guardia, como puede ser la del Dios de la guerra, que manda a su pueblo en guerra, etcétera, ¿verdad? Por tanto, muchas imágenes acerca de Dios a lo largo de la propia Escritura, de la historia de la Iglesia, se nos han propuesto acerca de la persona de Dios. Pero creo que si queremos hacer una aproximación y cosa imposible acerca de Dios, creo que lo mejor que podemos hacer es ir directamente a la persona de Jesús, escuchar a Jesús acerca de Dios, mirar a Jesús, no solamente escuchar su voz, sino también sus silencios, sus acciones, porque al final de cuentas Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto a Dios Padre, y por tanto debemos de escucharle a Él. En el Evangelio también de Mateo, en el momento de la transfiguración, allí se oye la voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y por tanto es Jesús el que nos aproxima al Dios Padre, es Jesús el que nos aproxima al conocimiento de Dios y, como decía antes, de una forma también aproximada. Oír a Jesús, por tanto, es estar dispuesto a escuchar sus palabras, a escuchar también sus silencios en ocasiones, a escuchar sus prioridades, a saber cuáles eran las prioridades de Jesús en la vida, cuáles eran sus compañías y, sobre todas las cosas, cuáles eran sus acciones, las acciones y las obras de Jesús. Y, por tanto, será Jesús el que nos ofrezca y el que nos presente, me gustaría decir, la mejor imagen de Dios. Por tanto, lo primero que quisiera destacar en esta mañana es cómo vivió Jesús a Dios mismo. Y tenemos aquí uno de los textos que en esta mañana nos acompañarán y dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es interesante que esta es la primera experiencia que nos presenta el Evangelio de Marcos. A fin de cuentas es el primer evangelio que se escribió. Mateo y Lucas tomarán de referencia a Marcos a la hora de elaborar su propio evangelio, pero este es el primer evangelio, y en el cual se nos dice que, y comienza en el bautismo de Jesús en el Jordán, no habla de los pasajes acerca de la infancia de Jesús, sino que entra en el primer momento de Jesús en el Jordán, cuando Jesús va a bautizarse. Y me gustaría que nos situáramos en el contexto y en la experiencia vital de Jesús. Jesús era un judío y, como tal, aprendió acerca de Dios en su propia casa, en su familia, en la sinagoga, en el templo, y esa era la experiencia de Jesús acerca de Dios y, por tanto, del Dios del pacto, del Dios que se relaciona con su pueblo por medio de la alianza. Desde esa vivencia de la piedad judía en la cual Jesús se había criado, Jesús acude al Jordán, donde sabemos que está Juan el Bautista, el profeta de Dios, que llama al pueblo para venir a ser bautizado en respuesta a la llamada del profeta para que confiesen sus pecados y se arrepientan y así evitar el juicio venidero. Esta era la proclama de Juan el Bautista y así llama a Israel al Jordán para ser bautizado. Y Jesús dice que acude al Jordán para cumplir con toda justicia. Jesús es un judío que responde a la llamada del profeta. Pero creo que en el Jordán ocurre algo totalmente novedoso, algo nuevo.
Allí, en medio de las aguas, el Dios de la alianza, el Dios oculto detrás de una zarza, el Dios que hablaba desde el Antiguo Testamento, desde el trueno y el fuego, se le hace presente a Jesús como Padre, como Padre. Quien hace la primera afirmación acerca de la paternidad de Jesús es Dios mismo. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y creo que es interesante entrar en el contenido de la frase, es que Dios se dirige a Jesús. Es interesante ver cómo los diferentes evangelios se complementan en esta escena. Mateo y Lucas dirán, apuntando al auditorio, señalando al auditorio, y les dice al auditorio, este es mi Hijo amado. Pero Marcos no. Marcos se dirige expresamente a Jesús. Tú eres mi Hijo amado. Y es interesante ver cómo los diferentes evangelios quieren centrar la acción sobre Jesús de diferentes maneras. Pero en este caso concreto se dirige a Jesús. Tú eres mi Hijo amado. Y por tanto es Jesús el que recibe esa afirmación de parte de Dios. Es Jesús al que se le hace presente Dios, pero no como el Dios de la alianza, como el Dios del pacto, como el Dios que habla desde la zarza, desde el trueno, desde el fuego, sino como el Dios próximo y cercano. Tú eres mi Hijo amado. Y por tanto, en este sentido, Jesús tiene su experiencia de Dios de una forma muy cercana, muy próxima. El momento es el bautismo de Jesús en el Jordán, entre sus dos orillas. Permitidme esta imagen. En una de las orillas vive Juan el Bautista. Desde ella, su percepción de Dios es la del Dios del Antiguo Testamento. Espera la inminencia del juicio divino. Espera la inminencia del juicio divino. Y por eso llama a la conversión, para que se arrepientan. Porque el Dios de Juan el Bautista está próximo a establecer el juicio. Y por tanto, en una orilla se encuentra Juan el Bautista, y es en medio del Jordán donde Dios hace presencia y le dice a Jesús, tú eres mi Hijo amado. Y es ese momento en el cual Jesús, después de su bautismo, siguiendo la imagen, pasa a la otra orilla, a la orilla de la gracia, a la orilla, como dirá Juan, de la verdad. Con Moisés vino la ley, con Jesús vino la gracia y la verdad. Y por tanto, Jesús pasa a la otra orilla, cruza el Jordán. Juan el Bautista queda en una orilla, la orilla del Antiguo Testamento, en la orilla de ese Dios que viene a juzgar, y Jesús pasa a la otra orilla, a la orilla de la gracia, a la orilla del Dios de la verdad. Y por tanto, Jesús descubre en ese momento, y permitidme la expresión, descubre en ese momento a un Dios próximo, cercano, amante, al cual se puede acudir en todo momento. Porque la experiencia de Jesús hasta ese momento era la de un judío educado en el judaísmo. Ahora Dios se le hace tan presente, tan padre, tan cercano, que Jesús le llama Abba Padre, utilizando la expresión común y coloquial de los niños al llamar a su Padre. Y lo es en los momentos gozosos, y le da gloria y le da alabanza, porque le descubre todas aquellas cosas que no se las revela a los sabios y entendidos, sino a los niños. Y además, también en los momentos difíciles de Jesús, en los momentos claves de su propia experiencia, Abba Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, y recurre otra vez a esa imagen de Dios del Abba Padre. Para los escribas y fariseos, la afirmación de que Jesús se hace llamar Hijo de Dios es la clave para ellos de la blasfemia de Jesús, por la cual ha de ser juzgado, según el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 18. Él es un hereje, porque se hace Hijo de Dios. Jesús cruzó, permitidme otra vez la expresión, el Rubicón del Jordán. Cruzó a la otra orilla, dejó atrás una manera de entender y vivir a Dios sujeto a normas, a leyes, a mandamientos, a ritos. Dejó atrás una relación con un Dios distante y oculto detrás de las imágenes que los hombres habían creado acerca de Dios. Dejó atrás al Dios de los escribas y fariseos, al Dios del templo con sus sacrificios, sus holocaustos, al Dios de los mandamientos y las tradiciones. Con otras palabras lo expresaría Juan,
como hemos dicho antes? Pues la ley vino con Moisés, pero con Jesús vino la gracia y la verdad. Jesús vive una experiencia radicalmente transformadora del Dios de Israel. Ahora es su Abba, su Padre. Ahora siente a Dios próximo, lo experimenta y lo vive desde la cercanía y dependencia de un niño, de su propio papá, y le llama Abba. Desde esa experiencia Jesús se siente querido y amado por Dios. Le ha oído decir, tú eres mi hijo amado. A partir de ese momento nadie se debe sentir vigilado por Dios, por si cumple con normas, preceptos, mandamientos. Desde ese momento nadie se siente como un reo que va a ser juzgado bajo el juicio, como anunciaba Juan. Desde esa imagen uno se atreve a pedir lo humanamente imposible. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es esa cercanía a Dios, esa experiencia única de Dios como Padre íntimo, como su propio Padre, como su Abba. Y desde su propia experiencia, ahora Jesús propone a sus discípulos una nueva comprensión y relación con Dios. Pasámosla. Muy bien, gracias. En ese texto que se nos ha leído al principio, en esa versión que era tan bonita. Has tenido una lectura muy bonita en esa versión que nos has leído, en esos regalos, ¿verdad?, que apuntaba el texto. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pues si vosotros siendo malos, y creo que esta es interesante, ¿no? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, los que somos padres y tenemos hijos sabemos cómo funciona esto. Los que sois hijos, pues no os preocupéis que ya llegará esta experiencia, ¿verdad? Pero si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más dice vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que las pidan? La experiencia de Dios como Padre es la que Jesús quiere que tengan sus discípulos. Así, cuando Jesús les enseña sobre la oración, la que hemos leído, ¿verdad?, les pide que no hagan como los hipócritas, sino que oren a su Padre y que confíen en Dios porque es un buen Padre. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, les dirá Jesús. Él sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que las pidáis. Jesús quiere que los suyos se impregnen de esta imagen de Dios, la imagen de un Dios bueno, que no escatima en recursos, que no escatima en imágenes y acciones para hacerles comprender cómo es Dios, el buen Padre. Pero la paternidad bondadosa de Dios no es solo para con, diríamos, sus hijos buenos y justos, sino que es y alcanza a todos los hombres. Dios es bueno para con todos, para con todos. Y por tanto, dirá el texto que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace descender la lluvia sobre injustos y sobre justos. Por tanto, es el Dios Padre de todos, es bueno para con todos. Y esta es la imagen que Jesús quiere que se impregne en la mente y en el corazón de sus discípulos. Y a su vez Jesús quiere ir un paso más allá y mostrar el corazón de Dios, el mismo corazón de Dios. Sí, podemos hablar con estas imágenes, ¿verdad?, acerca de Dios, pero creo que es bonita la imagen, mostrarnos el corazón de Dios, cómo Dios vive y experimenta a sus propios hijos, y para ello utiliza la parábola del hijo pródigo, un padre generoso, un padre no mezquino, un padre amante y perdonador, que no necesita ser compensado por el agravio recibido. Creo que aquí hay una cuestión importante, ¿no? A veces hemos trazado muchas imágenes también de este Dios que necesita de sangre para ser recompensado, ¿verdad? Pues creo que no, que Dios no necesita ser compensado por ningún agravio recibido, porque Dios es Padre y es un buen Padre para todos nosotros. Tampoco necesita humillar al que ha vuelto a casa. Los padres diríamos, no ves, ya te lo dije, ¿verdad? Ya te avisé, mira lo que te ha pasado. Esto es de los padres buenos que somos nosotros, ¿verdad? Pues Dios, en la figura del buen Padre, en la parábola del hijo pródigo, no actúa así. Todos lo sabemos, cómo actúa Dios.
es el que se alegra del regreso del hijo pródigo, es el que sale a su encuentro, lo abraza, lo besa y le prepara una fiesta. Una fiesta, una fiesta. ¿Por qué? Porque el hijo ha regresado. No es el momento de recriminar, no es el momento de acusar, no es el momento de castigar, no es el momento de ahora ponerle una penitencia para que se redima, no. Es el momento del abrazo, de la reconciliación, del recibir, del amor expresado por el Padre bueno, el Padre amante. ¿Podemos imaginarnos a un Dios así, que da total libertad a sus hijos, incluso para equivocarse, que siempre está a la espera de su vuelta, que se alegra con su regreso, con su encuentro? Pues esta es la imagen de Dios, que era impensable para escribas y fariseos, centrada más en la imagen de un Dios exigente, que había que cumplir con los mandamientos, la de un Dios exigente que había que diezmar hasta la menta y el comino, la de un Dios tan severo que demanda la lapidación de una mujer adúltera, la imagen de un Dios tan santo que les impide sentarse a la mesa con publicanos, pecadores, prostitutas, etcétera, etcétera. Esta es la imagen de ese Dios que se estaba proclamando en aquel tiempo por escribas, por fariseos. Pero el Dios de Jesús, el que se presenta como Padre de todos, es el Dios del amor y del perdón. Es el Dios de la misericordia y de la acogida. Es el Dios de la salud y de la salvación. Es el Dios de la alegría y de la fiesta. Es el Dios de las bodas de Caná, y fijaros qué tremendo, y de las bodas del Cordero. En ese apocalipsis que algunos quieren vender ahora, de guerras y hacer justicia y matar y matar y matar y matar, pues resulta que es el Dios de las bodas de Caná y de las bodas del Cordero. Todo es una fiesta. En Dios todo es una fiesta. Y por tanto creo que esa imagen es importante, que la retengamos, porque es lo que Jesús quiere que sus discípulos perciban y aprendan de ese Dios que en el Jordán le dijo a Jesús: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué imagen de Dios son las que más predominan en tu mente y tu corazón? ¿Has pensado alguna vez en eso? ¿Qué imagen de Dios es la que tú tienes en tu mente y en tu corazón? ¿La de un Dios de la ley, vigilante de tu vida? He hecho esto mal, Dios me estará mirando. Dios... ¿Os imagináis a Dios detrás de todos y cada uno de nosotros a ver qué hacemos? En fin. ¿O la de un Dios de la moral, tan santo que te hace sentir siempre pecador, pequeño? ¿O la de un Dios tan exigente que te da la sensación como si estuvieras encarcelado? Jesús vino a liberarnos de esas y de otras muchas imágenes falsas de Dios. Él vino a darnos a conocer al Dios Padre, a su Abba. Tal vez también nosotros necesitemos cruzar el Rubicón, nuestro Rubicón, el Rubicón del Jordán, y pasar a la otra orilla, a la orilla de la gracia, y así experimentar al buen Padre, al Padre amante. Ese Dios que está más preocupado por nuestro bienestar que por el suyo. Dice que se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Que está más preocupado por nuestra salud que por la suya, porque murió en una cruz. Que está más preocupado porque el Hijo vuelva que en ajustar cuentas. Tenemos los creyentes un tremendo o un maravilloso privilegio, porque nosotros hemos oído la voz de Dios por medio de su Espíritu, como diría el apóstol Pablo en Romanos y en Gálatas, que dice que nosotros hemos recibido un espíritu de adopción, que clama en nosotros, ¿alguien lo puede decir? Abba Padre. Abba Padre. Nosotros tenemos un espíritu, es el Espíritu Santo, que clama en nosotros, Abba Padre. Y por tanto, hemos recibido el Espíritu de Jesús. En esa imagen, otra vez, la Biblia está llena de imágenes. A veces, por ese intento de leer la Biblia de forma tan literal, creo que perdemos gran parte de la riqueza que a nivel simbólico la Escritura nos regala, ¿no? Ese cielo abierto, los cielos se abrieron
y el Espíritu descendió como en forma de paloma. ¿Veis la imagen? Pues, ¿qué quiere decir todo eso? Que es el cielo el que está hablando, es el que le está diciendo a Jesús, tú eres mi Hijo amado. Y por tanto ese mismo Espíritu que descendió sobre Jesús en esa imagen tan preciosa, pero que no deja de ser una imagen, como paloma, imagen, es el mismo Espíritu que desciende sobre ti y sobre mí, y de la misma manera te dice, tú eres mi Hijo amado, de parte de Dios. Y por tanto clama en nosotros, Abba, Padre. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Jesús. Igual que Él, sentimos a Dios, como nuestro Padre. Por último, me gustaría, en las iglesias nuestras bautistas, cuando el predicador llega a la hora, la gente se va. No sé cuál es vuestra... Yo me he perdido con ese reloj, porque yo en mi iglesia de Alicante el reloj funcionaba y sabía cuándo tenía que parar, pero yo no hago más que mirar ese reloj y siempre marca la misma hora, y por tanto pienso que es la gracia divina que me deja hablar, pero no, me he perdido con el tiempo, no sé dónde estamos, pero bueno, el último punto, la experiencia de Dios. La experiencia de Dios Padre es para ser vivida en fraternidad, Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Quedémonos con esta primera frase: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús quiere que demos un paso más en nuestra comprensión de lo que significa ser hijo, hija de Dios. Este paso significa que tengo hermanos, hermanas, en Cristo Jesús. Y por tanto, que pertenecemos a una familia que es abierta, que es inclusiva, porque caben todos, donde todos tienen cabida. Los hijos que se han quedado como el hermano mayor y los hijos que han vuelto como el hijo pródigo. Y por tanto, todos tenemos cabida en la familia de Dios. La comprensión de esa nueva realidad nos debe llevar no solo a saber discernir que quien está delante de mí no es ni lejano, ni próximo, ni cercano, ni inmigrante, ni nacional, ni blanco, ni negro, ni hombre, ni mujer, es mi hermano. Es mi hermano, mi hermana. Pertenece a la familia de Dios, es hijo de Dios y por tanto, en ese sentido, somos hermanos. Y en toda fraternidad, en toda relación fraternal, lo que debe de primar sobre todas las cosas son los afectos y las emociones, el cariño y el respeto al otro, la consideración y la comprensión del otro. Y nunca debe de faltar ni el perdón ni el abrazo fraterno, como Esaú, que corrió al encuentro de Jacob después de años y haberse sentido traicionado y dice que le abrazó y le besó y lloraron juntos. Es la reconciliación de los hermanos. Somos hermanos y, por tanto, nuestra identidad se ha de ver reflejada en el amor mutuo. Porque en esto sabrán que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. No si os sabéis el catecismo, no si os sabéis la Biblia de memoria, no si cumplís con el diezmo, si sois buenos, si sois mal. No. Si os amáis los unos a los otros. Esta comprensión de la comunidad como familia también tiene sus implicaciones. Porque Jesús les dijo, solo tenéis un Padre, que es el Padre de todos. Y dice, y a ninguno llamaréis Padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a que nos lleva una vez más a que el hecho de que todos somos hermanas y hermanos, y así se rompe esa visión patriarcal de la comunidad, y me gustaría decir de la sociedad, para optar por una comunidad de coiguales y servidores mutuos. El que quiera ser el primero entre vosotros, que se haga servidor de todos. Y Jesús coloca las cosas en su sitio. Desde la experiencia del Dios Padre de Jesús somos invitados también en misión a compartir la buena nueva del reino de Dios, del Padre de todos, que ama a todos profundamente, que quiere que todos vengan a formar parte de la familia de Dios. Yo creo que esto nos haría, a nosotros los creyentes, nos sería más fácil construir discursos más amables,
menos fanatizados y más ajustados a la verdad y a la realidad, menos Juan el Bautista y más Jesús de Nazaret. Recordemos lo que decía al principio en esa frase, al Dios que un hombre da culto dicta y determina la conducta de dicho hombre. Al Dios que tú das culto, al Dios que tú honras, al Dios que tú llamas Dios, ese Dios y esa imagen de Dios que tienes dictará y determinará tu conducta para contigo y para con los demás. Creo que estamos asistiendo en estos últimos tiempos a diferentes imágenes de Dios, a través de las cuales muchos han querido ir a la guerra, ¿verdad? Lo hemos visto de todo signo y de todo tipo, desde el judaísmo, pasando por el protestantismo y por todos los ismos, ¿verdad? Diferentes imágenes de Dios. Pero lo fundamental será volver al Dios de Jesús. Lo fundamental será recordar que Jesús tuvo una experiencia novedosa de Dios en el Jordán, la del Abba Padre. Jesús cruzó a la otra orilla, invitados tú y yo a cruzar a la otra orilla, al Dios de la misericordia, al Dios Padre que nos abre su corazón para que podamos entender cómo es nuestro Dios, para así acudir a Él. Jesús nos enseñó a nosotros como discípulas y discípulos de Jesús, no una doctrina acerca de Dios, sino una experiencia vital de Dios, del Dios Padre, para que tengamos una experiencia comunitaria de Dios. Y a su vez nos hará ver a los demás con los ojos de Dios, pero sobre todo con el corazón de Dios mismo, el corazón de un buen Padre, el Dios de Jesús. Moltes gràcies per la vostra atenció. No sé si el reloj ha fet la seva coseta, però bueno. Gràcies, Isma, gràcies, Jaqui, i encantat d'estar amb vosaltres, de compartir aquest pensament sobre el nostre Déu. Que Déu us beneixi. Gràcies.